Óscar Domínguez es el pintor canario más importante y más universal. Solo él y Manolo Millares, un pintor gran canario, tienen obra en los dos grandes templos museísticos del arte moderno del mundo, el MoMA de Nueva York y el Museo Nacional de Arte Moderno de París, más conocido como Centro Pompidou. Pero la valoración de la obra de Domínguez en el mercado del arte es muy superior a la de Manolo Millares. Vamos a ver si esto me funciona. No. Pues sí. Esta arpillera de Manolo Millares es la obra de Millares que ha alcanzado una cotización más alta en el mercado del arte en el siglo presente, en el siglo XXI. Se presentó a subasta en Christie's de Londres en julio de 2020 y se remató a 1.200.000 euros. Esta es la obra de Óscar Domínguez que ha alcanzado un precio más alto en el mercado del arte en el presente siglo. También se presentó a subasta en Christie's de Londres hace poco tiempo, el 28 de febrero pasado, y se remató en 5.200.000 euros. Por tanto, la obra de Domínguez casi cuadriplica en valor a la de Manolo Millares. Por eso he afirmado que Óscar Domínguez es el pintor canario más importante y más universal. Como dijo la señorita que me antecedió, Domínguez murió en París el 31 de diciembre de 1957. Tenía entonces 51 años. Había nacido aquí en Tenerife, en La Laguna, y había pasado los primeros 20 años de su vida en Tenerife, principalmente en Tacoronte, donde su padre, que era un rico hacendado platanero, tenía una finca importante en Guayonje y casa en el Calvario, casa de verano en la propia finca, que es el famoso Castillete, y Domínguez era hijo de Antonio Andrés Domínguez, primer alcalde republicano de Tacoronte. Cuando la República se proclama el 14 de abril, al día siguiente el gobierno ya republicano nombra un gobernador civil en Tenerife, republicano, y al día siguiente ese gobernador civil se quiere asegurar la fidelidad republicana en todos los pueblos de la isla y nombra alcaldes. El alcalde que nombró para Tacoronte fue Antonio Andrés Domínguez. 5 meses después muere inesperadamente el 10 de septiembre y todavía era alcalde de Tacoronte. Domínguez, por tanto, pasó el 40% de su vida en Tenerife y el 60% en Francia. Pero a pesar de eso, él se sintió, primero que nada y antes que nada, canario. Era uno de esos canarios que creían que la belleza de Canarias era incorporable, que la vegetación canaria no tenía parangón. Domínguez recibió 2 apodos a lo largo de su vida en el círculo surrealista y entre sus amigos parisinos. Uno fue Le Dragonnier, el dragonero, y recibió ese apodo porque exaltaba mucho la belleza del drago. Domínguez fue un excelente publicista de las Islas Canarias en Francia. Era el canario orgulloso de sí mismo
orgulloso de la belleza de sus islas, que lo iba pregonando por todas partes. Voy a presentar una serie de documentos que testimonian lo que he dicho. Esta fue la carta de 8 de septiembre de 1934 que escribió Óscar Domínguez al líder del movimiento surrealista en París, a André Breton. Unos meses antes, Domínguez había adoptado una decisión muy importante en su vida, que era hacerse pintor profesional. Domínguez hasta entonces pintaba, pero era un pintor diletante, aficionado. Incluso había hecho exposiciones en Santa Cruz. Pero, como digo, a partir de esa fecha, él decide que la pintura sea su profesión. Antes había vivido, mientras vivió su padre, había vivido de un giro mensual que le mandaba su padre, y cuando su padre murió, él se dedicó al diseño publicitario, a hacer carteles de mercancías que se querían vender. Esta carta tiene como finalidad introducirse en el movimiento surrealista, porque Domínguez, que seguía en París las exposiciones y las corrientes de arte de vanguardia, la que más le interesó fue el surrealismo y empezó a pintar como los surrealistas. Entonces se enteró de la dirección de André Breton en París y le escribió, él en París también, esta carta. La finalidad era, como digo, introducirse en ese círculo surrealista. Y lo consiguió porque cuando Breton recibió la carta, hubo una entrevista con Óscar Domínguez. Domínguez le enseñó lo que estaba pintando y Breton se quedó admirado e inmediatamente lo introdujo en el círculo surrealista. Lo que me interesa de esta carta resaltar es la primera línea, en donde Domínguez se presenta y dice, yo soy un pintor de las Islas Canarias. No dice un pintor español, no dice un pintor francés, sino un pintor de las Islas Canarias. Breton en aquel momento no sabía bien dónde estaban las Islas Canarias. Después sí, después de que conoció a Domínguez sí, y luego vino en 1935 a Tenerife. Por tanto, hubiese sido más apropiado para conseguir la finalidad que pretendía Domínguez de introducirse en el círculo surrealista, haber dicho, yo soy un pintor español, porque en el círculo surrealista había 4 españoles destacados, que eran Luis Buñuel, el cineasta, Dalí, Miró y Picasso, que en aquellos momentos los surrealistas lo consideraban como uno de los suyos, pero no lo hizo. Otro documento. En 1948, la ponente anterior también citó esto. En 1948, Domínguez logra hacer la primera exposición individual suya en París después de la posguerra. Antes había hecho alguna exposición individual, pero la guerra terminó en el 45 y él no había logrado hacer una exposición individual. La hace en la Galería Breton. Por la pobreza y precariedad que había en ese momento en París, también por un cierto esnovismo, el catálogo no se imprime, sino que lo manuscribe Domínguez. Esta es la letra de Domínguez. Y ahí verán la relación de 20 obras que Domínguez presenta en esa exposición. Pues bien, 5 de ellas, 4 exactamente, la número 5 tiene título alusivo a Canarias, el Centauro de Tacoronte. La número 8, Tajaraste. La número 9, Tacoronte. La número 10, Coffee. Este es el poema manuscrito también por Domínguez que citó la ponente anterior.
El poema comienza con Mon cher Parat porque simultáneamente a su exposición individual en la Galería Breton, un pintor español que se llamaba Ginés Parra exponía también. Y entonces el poema tiene la finalidad de enseñarle o mostrarle a Parra cómo era Tacoronte. Yo no voy a entrar en detalle en el poema, pero el tono surrealista pues quizá se pueda ilustrar por la primera de las 8 párrafos. Los 8 párrafos empiezan igual. A Tacoronte vieux. En Tacoronte viejo. Viejo es el apelativo con el que Domínguez se dirige a Ginés Parra. Pues bien, en el primer párrafo dice, en Tacoronte viejo escribimos con el café, no con la tinta. Y la mirada de la mujer mata a los caimanes. Antes dije que Domínguez en París tenía 2 sobrenombres. Uno era el Dragonnier y el otro era el Caimán. Por tanto, eso de la mujer mata a los caimanes es poco más o menos decir las mujeres de Tacoronte son tan guapas y tan bellas que con la mirada me matan a mí y a los jóvenes de Tacoronte. Es también, me parece a mí, ilustrativo el párrafo 6 que dice, en Tacoronte viejo yo tenía 2 dromedarios bomberos y un barco marítimo a revolución. Este párrafo, que puede parecer surrealista, en realidad es bastante realista. ¿Por qué? Porque el padre de Domínguez tenía dromedarios que utilizaba para transportar el plátano desde la finca hasta la estación del tranvía. Y sabemos que Domínguez se había hecho una barca y que le había puesto un motor para impulsar la hélice. E incluso sabemos que estuvo a punto de ahogarse en esa carta. Por tanto, la alusión que hace Domínguez ahí a los dromedarios y a la barca no es tanto una alusión surrealista, sino una alusión realista. En esta otra carta de Domínguez en 1953, en París, a su amigo Westerdal, en Tenerife, Domínguez le dice que ha pedido el visado para venirse a Tenerife. ¿Por qué visado? Porque él en 1949 se había hecho francés y las relaciones en la posguerra, los primeros años de la posguerra entre la España de Franco y Francia eran malas y por tanto aquí no podía entrar un francés sin visado. Pero la misma carta dice que no va a venir porque está en un momento, digamos, de cresta de ola de su carrera, está vendiendo mucho y por otra parte tiene como muchos amores en París y lo va a dejar. Pero que su propósito es ganar mucho dinero para retirarse en Tenerife y vivir sin complicaciones. En esta otra carta de 1954, de nuevo Domínguez se dirige a su amigo Westerdal en Tenerife y le cuenta que ha hecho la exposición más exitosa de su vida en 1954 en París, en la Galería Drouin David. Y le dice que ha logrado vender un cuadro al Museo Nacional de Arte Moderno, que es al que me refería antes, y que el cuadro se llama Tenerife. Y dice con orgullo, ya ves, he logrado poner a nuestra isla en pleno centro de París. En esta última carta, 6 meses antes de morir, se la dirige Óscar Domínguez a su primo Anatael Hernández. Es un Domínguez ya maduro, reflexivo, y le dice, mira, yo he pensado muchas veces regresar a vivir a Tenerife, pero no lo voy a hacer. Y explica por qué no. 2 razones. Una primera, París lo ha atrapado. Otra segunda,
es el Domínguez ya más maduro, más reflexivo, que dice, mira, yo lo que recuerdo de Tenerife es mi infancia y mi juventud, pero si vuelvo, eso ya no existe. Por tanto, me voy a quedar en París. La relación de Domínguez con Tenerife y con Canarias se muestra también en sus obras. Hay una referencia aquí de un amigo suyo, cuando Domínguez expuso por primera vez en Bruselas, en 1950, en marzo. En el prólogo del catálogo lo hizo Christian d'Autremont, que era un pintor y un poeta surrealista, que él conoció en París durante la ocupación. Y hay 3 líneas de Christian d'Autremont que a mí siempre, cuando la primera vez que lo leí, me sorprendieron mucho y me siguen sorprendiendo por su radicalidad. Dice Christian d'Autremont, se trata de ser todavía y siempre la noche y el día de Tenerife. Se trata de no traicionar jamás a su propia tierra. Se trata de dejar a Tenerife expandirse y descubrir en pleno continente los signos de la isla. Así hace Óscar Domínguez, el dragonero de las Canarias. Yo creo que no es necesario añadir nada más sobre lo publicista que era Domínguez de Tenerife y la influencia que ejercía sobre sus amigos y la presencia de Tenerife en su obra, según dice este hombre. Voy a mostrar algunas obras de Domínguez en donde se notan esas imágenes de la infancia y adolescencia de Domínguez en Tenerife, trasladadas a obras que hizo en Tenerife, pero sobre todo fuera de Tenerife. Las imágenes son, por supuesto, elaboradas, ¿no? Este excelente lienzo de Óscar Domínguez es un homenaje, entre otras cosas, a la euforbia canadiense, ¿no? Al cardón, que ahí aparece. Si se fijan en la parte izquierda, esa visión de azul añil del mar y un azul menos intenso del cielo y las nubes discurriendo, yo creo que ese es un paisaje que nosotros vemos todos los días cuando miramos al mar. Esta obra excelente de Domínguez, que está en la Neue National Gallery de Berlín, que es el principal museo de arte moderno de alemán, el fondo es un paisaje muy similar al que podemos ver nosotros cuando miramos al mar y a las islas que rodean a Tenerife. No es exactamente igual, pero tiene ese aspecto. Esto es un paisaje cósmico, también la ponente anterior ha hablado de la pintura cósmica de Domínguez, pero si se fijan, esa pared que hay desde la mitad de la pintura hacia arriba en la parte izquierda, esa pared está inspirada en esto, en los diques volcánicos de la vulcanología de Tenerife. ¿Qué decir de esta? Los terrenos de los Domínguez ahí en el Calvario, según me ha contado mi amigo que está presente, por cierto, y se lo agradezco, Enrique Acosta, llegaban hasta el Dragón, apuntalado. Era parte de la propiedad de los Domínguez y se podía ver desde la casa de los Domínguez. Pues bien, si ven, en primer plano aparece una especie de baranda que evoca que se está mirando ese drago desde una casa.
Esta obra de 1954, en un lenguaje, por supuesto, no realista, es, yo creo, la mejor representación del Teide y las cañadas en clave de pintura moderna de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. Pero sin duda la obra más importante de Domínguez referida a Canarias es Cueva de Guanche. Cueva de Guanche es un homenaje que hace Domínguez a la cultura aborigen de Tenerife. Una cultura aborigen tal como se la enseñó su padre, que estuvo muy interesado por la cultura guanche, y tal como él mismo la vivió, porque en los 4 grandes barrancos de Tacoronte había tanto cuevas de sepultura como cuevas habitacionales guanche, y él visitó algunas y se movió por ellas. En el cuarto superior del lienzo, Domínguez presenta a un guanche desnudo pescando. Es la representación genérica del guanche pescador, no está individualizado, no se le ve el rostro. Y en los 3/4 partes restantes del lienzo, Domínguez toca otros aspectos de la cultura guanche. Esa oscuridad que rodea todo evoca la cueva de Guanche, y esas formas que aparecen en la oscuridad están, digamos, configuradas como una especie de expositor con 2 bandejas y un pie. Si fijan, el pie está constituido por 3 guanches desnudos de espaldas, 2 mujeres y un hombre. Son como el sostén de aquella cultura. Si miramos con detalle la bandeja superior, vemos que en la parte izquierda hay una representación de otro medio de vida de la cultura guanche, que es la cría caprina. ¿Cómo lo hace? Lo hace presentando a una cabra mordisqueando una hoja, y luego esa cabra se convierte en su parte inferior en 2 rostros que tienen, por un lado, la barbilla propia de los machos cabríos, que es otro elemento del rebaño, y a su vez están muy humanizados, como representando a los pastores. En la parte derecha, Domínguez hace un homenaje a la mujer guanche como Venus Genetrix, es decir, la creadora, la engendradora de la vida, y lo hace a través de 3 mujeres desnudas de espaldas, representadas a distintas escalas, como hacían Dalí en el método paranoico crítico. La de la izquierda presenta la incongruencia de que el cabello se ha convertido en un racimo de plátano. Incongruencia porque el plátano es muy canario, pero del siglo XIX hacia adelante. Los guanches no conocían el plátano. Pero en el lenguaje normal, cotidiano nuestro, ya la palabra surrealista, sobre todo el adjetivo surrealista, se ha introducido como, hombre, mira, aquello es como surrealista, como lo incongruente, lo ilógico, lo absurdo. Y uno de los medios pictóricos que utilizaban los surrealistas para producir ese absurdo y eso tan ilógico eran justamente las incongruencias. La mujer de la derecha, de espaldas, presenta otra característica de la pintura surrealista del método paranoico crítico, que es esa excrescencia hipertrófica con que se prolonga la espalda hacia la izquierda. Si vemos los cuadros de Dalí, eso está lleno. En la bandeja inferior pues aparecen de nuevo elementos referenciales de la cultura guanche, los mismos que en la bandeja superior, como por ejemplo de nuevo es una
cabra, la cabeza de una cabra, quien domina esa arquitectura. De nuevo aparece un rostro de mujer, en este caso incompleto, que era un recurso también iconográfico de la pintura surrealista, pero también aparecen referencias a la cultura guanche nueva. ¿Cuáles son? En azul intenso, en el centro del lienzo, aparece la aloe vera. La aloe era una planta medicinal que utilizaban los guanches. A la derecha esas formas óseas que aparecen ahí se convierten en el perfil de un cerdo. Y la cría porcina es otro elemento, otro medio de vida fundamental de la cultura guanche, ¿no? El famoso cochino negro. El centro, hay una forma blanda en el centro de la composición, y si se fijan, está rodeado de un azul menos intenso y de unas rayas de azul a la derecha, marcando la idea de mar. Por tanto, es como una isla, y en esa isla aparece una enorme protuberancia en el centro. Es una evocación no realista, por supuesto, de Tenerife. Esto aparece ahí, en ese rojo intenso que hay a la izquierda, aparece esta forma. Y esta forma es el guanche que utiliza la lanza para descender vertiginosamente por los barrancos, ¿no? Hincando la lanza en un nivel inferior y escurriéndose por ella. Empecé diciendo que Domínguez es el pintor canario más importante y más universal. Y termino con la misma idea. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es la exposición surrealista de Londres de junio de 1936. Domínguez había ingresado en el círculo surrealista a finales de 1934. Esto es una parte de la exposición, es un lienzo de pared en donde se presentan 13 obras, incluida dentro de esas 13 una escultura que se ve a la izquierda. En ese paño de pared aparecen 2 obras de Domínguez. La 8, que es esta, que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y la 12, que es esta, La Cerradura, que es una obra que no sabemos dónde está, de la que no se conserva sino una foto en blanco y negro. Esta foto está extraída del catálogo de la Gran Exposición Surrealista de Tokio, donde esta obra estuvo. Si ven, la caligrafía es una caligrafía japonesa porque está extraído de ese catálogo. Pues bien, lo que me interesa resaltar es que Domínguez está rodeado de un Magritte, el gran pintor belga, está rodeado de 2 Tanguy, que son la 2 y la 5, está rodeado de 2 Miró, que son la 6 y la 7, está rodeado de un Picasso, que es la 10, y está rodeado de un Pirico, que es la 13. Domínguez se codeaba en 1936 ya con los mejores pintores de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. Yo creo que esta foto ilustra muy bien que Domínguez ha sido el canario artista más universal y más importante. Muchísimas gracias por su atención.